Gracias por acompañarnos en este podcast, producido por el equipo de producción de Voz Evangélica de América, Radio Bea. La serie sobre el afán es una serie que la preparamos con el objetivo de que usted vea a la luz de la Biblia cuánto perjudica vivir de esa manera. Usted puede encontrar toda esta serie de 3 capítulos acá en nuestro canal de YouTube. Le invito a que usted nos visite y usted nos va a encontrar como Radio Bea. En YouTube está esta serie y otras más que estoy seguro que en sus momentos de meditación les puede servir. Comparta también estos temas a quienes usted considere que les va a ayudar y nos encantaría entonces que se hiciera y se suscriba a nuestro canal para que le notifique cuando nosotros subamos algún material. Búsquenos en YouTube como Radio Bea. Gracias por estarnos acompañando en este tiempo devocional. Si usted está escuchando Tiempo Devocional en este momento y desea reportarse, hágalo al 4235-7457. Mándenos un mensaje vía WhatsApp, Telegram o también, si usted desea, en Messenger. 4235-7457, su comunicación con Tiempo Devocional. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Tiempo devocional, el mensaje. Un joven solicitó un puesto gerencial en una empresa de gran tamaño. Pasó la entrevista inicial y después tuvo una junta con el director general. El director, al ver el currículum lleno de logros académicos del joven, le pregunta: ¿lograste obtener becas en tu escuela? Y el joven le respondió: no. Entonces me imagino que tu papá pagaba tus colegiaturas. El joven le responde: mi papá ha fallecido. Ya tiene varios años. Entiendo que yo tenía 1 año y fue mi mamá la que pagó las colegiaturas. El director le pregunta: ¿y dónde trabaja tu mamá? El joven le responde: mi mamá es lavandera. El director pidió al joven que le mostrara sus manos. El joven mostró un par de manos perfectamente suaves y lisas. ¿Alguna vez has ayudado a tu mamá a lavar ropa? Jamás, le contestó el joven. Mi mamá siempre prefirió que yo estudiara y leyera. Además, ella lava la ropa más rápido que yo. Entonces el director le dijo lo siguiente: te quiero pedir un encargo. Cuando vayas hoy a la casa, le pido que limpies las manos de tu mamá y ven a verme mañana. El joven sintió que el director de esa empresa le estaba dando una gran oportunidad en ese empleo. Así que cuando volvió a casa, le pidió a su mamá que le dejara limpiar sus manos, tal como se lo había solicitado el director. A aquella mujer le pareció extraño todo eso, pero permitió que su hijo le tocara sus manos. Lentamente, aquel joven limpió las manos de su mamá. Las lágrimas empezaron a salir del rostro de aquel muchacho mientras lo hacía. Era la primera vez que notaba que las manos de aquella mujer estaban muy arrugadas y llenas de moretones. Y algunos le dolían tanto que su mamá hacía gestos de dolor cuando él se las tocaba. Esa fue la primera vez que el joven se dio cuenta
de que esas manos lavaban ropa diariamente para que él pudiera ir a la escuela. Las heridas fueron el precio que ella pagó por la educación y el futuro de aquel muchacho. Al terminar de lavar las manos, el joven silenciosamente fue a la pila y empezó a lavar el resto de la ropa de su mamá. Esa noche, él y ella hablaron por un largo rato. A la mañana siguiente, aquel muchacho se presentó a la oficina del director. El director notó un rostro distinto. Es más, notó las lágrimas en los ojos del joven cuando le preguntó: ¿podrías decirme qué aprendiste ayer en tu casa? El joven le contestó: limpié las manos de mi mamá y también terminé de lavar la ropa por ella. Ahora ya sé lo que es el aprecio. Sin mi mamá no sería el hombre que ahora soy. Al ayudarla aprendí lo difícil y duro que es tener los propios logros. Y ahora aprecio la importancia y valor de ayudar a la familia. El director le dijo al muchacho: esto es lo que busco de un gerente. Quiero reclutar a una persona que valore la ayuda de otros, una persona que conozca el sufrimiento de los demás para lograr las cosas y que el dinero no sea lo único que la gente busque. Así que quedas contratado. Esta es una historia real, una historia que yo la leí y me impactó de una forma extraordinaria. Y hoy quise compartírselas a ustedes porque nos sirve de preámbulo para hablar e introducir el tema de esta semana. Sin duda alguna, estos 3 capítulos que hemos estado escuchando del afán nos sirve para considerar una pregunta: ¿qué tan agradecidos somos delante de Dios y delante de las personas? ¿Es usted una persona agradecida? ¿Mostramos constantemente la gratitud que hay en nuestro corazón? El afán y la gratitud son opuestas. Como ya lo hemos visto, el afán nos lleva a la queja, a la murmuración. Y alguien que se queja y que murmura no está demostrando la gratitud que hay. Por lo tanto, si hemos aprendido sobre el afán, está explícito y nos es necesario seguir con la secuencia y ahora hablarles sobre la gratitud. Y este es el tema que hoy Dios ha puesto en nuestros corazones para compartir con ustedes. Vamos a dedicarnos a hablar sobre la gratitud. Jesús, el gran ejemplo de gratitud. Si hay alguien que modeló una vida de gratitud, fue el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús vivió siempre agradecido con su Padre y expresó su agradecimiento públicamente. De esa manera, Él estaba dejando el legado a sus discípulos y a las personas que fueron testigas de esa gratitud. Por ejemplo, en Mateo capítulo número 15, versículo 36, dice: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió, dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Observe, querido hermano, que eso fue lo primero que hizo Jesús: tomar lo que iba a multiplicar y dar gracias al Padre que iba a proveer para esa multiplicación. Note cómo este detalle también lo resalta el apóstol Juan en el Evangelio que escribió. Juan capítulo número 6, verso 23, dice: pero otras barcas habían arribado de Tiberias,
junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. Juan destaca la gratitud que el Señor había realizado públicamente. Pero no solo allí destacó Juan la acción de gracias de Jesús, sino también en Juan 11, verso 41, dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Note usted que ese milagro fue un milagro público. Fueron muchos quienes se dieron cuenta de lo que sucedió en la resurrección de Lázaro. Pero el preámbulo a ese milagro fue la gratitud que Jesús demostró públicamente. También la gratitud fue algo que heredó a sus discípulos. Al celebrar la cena, lo primero que hace Jesús con el pan y el vino es, según Lucas 22:17, tomó la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Verso 19, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. Tome nota, por favor, entonces, que Jesús fue una persona que manifestó gratitud constantemente. Esto es uno de muchos versículos que usted puede encontrar en los 4 evangelios. Pero, contrario a eso, vemos a un Jesús lleno de gratitud y agradeciendo públicamente. Pero también a menudo Jesús no le daban las gracias. De las miles de personas que Jesús ministró, registradas en los evangelios, relativamente pocos casos de personas le agradecían. Uno de los personajes más famosos en ese sentido fue el leproso samaritano, que fue el único de los 10 leprosos que fueron sanados que volvió para darle gracias, según Lucas capítulo 17, verso 11 en adelante. Tome nota que de 10, 1, es decir, que es la minoría la que manifiesta acción de gracias, una vida de gratitud. En ese sentido, vemos también el caso de la prostituta, que era la única persona del grupo de Simón y los fariseos que mostró su agradecimiento a Jesús por el perdón que ofreció a todos ellos, según lo registra Lucas capítulo 7, versos 36 en adelante. Incluso, queridos hermanos, los propios discípulos de Jesús no parecen mostrar gratitud al Maestro hasta después que Él resucita de entre los muertos. De hecho, quiero decirle que la mayoría de las personas que se beneficiaron de los milagros y de las enseñanzas del Señor Jesús se alejan de Él sin darle gracias. Así que vemos claramente el contraste de la naturaleza divina de Jesús, mostrando públicamente como Jesús humano su gratitud, algo que de una u otra manera quiso enseñarnos a nosotros cuán importante es la gratitud. Pero por otro lado vemos la falta de gratitud aún dentro del círculo donde Jesús se movió. Queridos hermanos, aprender a ser agradecidos a Dios en todas las cosas requiere práctica. Estoy seguro, espero yo, que usted a estas alturas, si ya lleva mínimo 1 año de caminar con Cristo, ha escuchado lo importante que es ser agradecidos. Si no, aproveche esta charla, esta enseñanza para aprender, porque vamos a profundizar sobre la vida de gratitud. Pero
Una de las cosas que nos conectan con ser personas agradecidas es la práctica. Es decir, no solo es saberlo, sino es practicarlo. Y una vida agradecida requiere de práctica. Es como el ejercicio de su mente. Pablo practicó y aprendió este ejercicio mental hacia Dios y se convirtió en una parte tan importante en su vida, de tal manera que una de las personas después de Jesús que constantemente nos enseñan sobre la gratitud es el apóstol Pablo. Él dirige en una de sus cartas a Tesalonicenses, en la primera, en el capítulo 5, verso 18, esto: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Observe 3 cosas acá. La primera es dar gracias en todo. Observe que la gratitud en la vida no es el resultado de algo. No se necesita un porqué, una razón o una causa. La gratitud en nuestra vida debería de ser una manera de encarar la vida, una manera de ver la vida. Es decir, Pablo, cuando expresa den gracias en todo, no está diciendo hay motivos, no. Pablo nos está diciendo, independientemente de cómo es su vida, den gracias. ¿Sabe cómo es esto? Como el principio del por favor. Desde muy chicos, desde muy pequeños nos enseñan que las cosas hay que pedirlas por favor. Y el que encara la vida con esa mentalidad y con esa práctica y con ese sentido de por favor, ya tiene ganado y tiene un gran porcentaje de posibilidades de que le ayuden. En cambio, aquel que pide las cosas y no le agrega el por favor, qué difícil es que las cosas no caminen o no se le brinde la ayuda. De esa manera, es una forma de entender la gratitud. La gratitud no debería de ser el resultado de que alguien haga algo por mí. No, Pablo nos dice, den gracias en todo, es porque así debemos de ver la vida, siempre agradecidos. La segunda cosa que nos enseña este pasaje de 1 Tesalonicenses 5:18 dice, porque es la voluntad de Dios para nosotros. Es decir, que la gratitud no solo es un estilo de vida, no es un estilo de encarar la vida, sino también es la voluntad de Dios. Si usted me pregunta, hermano Carlos, ¿por qué yo debo de ser agradecidos? Es porque es la voluntad de Dios. ¿Será que usted entiende que la voluntad de Dios es que usted no peque? Por supuesto que todo lo entendemos. La gente que dice, ¿por qué no tengo que beber licor? Claro, porque eso no agrada a Dios y no es la voluntad de Dios. Pues es lo mismo con la gratitud. ¿Por qué yo debo de estar agradecido en todo? Porque esa es la voluntad de Dios. Eso le agrada al Señor. Y número 3, dice el apóstol Pablo en ese ejercicio mental que nos comparte, dice, para con vosotros en Cristo Jesús. De acuerdo con este consejo, no podemos tener una actitud permanente de agradecimiento si no estamos en Cristo Jesús. Vaya, en cierta manera, aquel que está lejos de Cristo y no tiene a Cristo en su corazón, pues entiende, dice, bueno, Cristo no está en él de plano, por eso no es agradecido. Pero, ¿por qué aquellos que tenemos la hermosa experiencia de vivir con Jesucristo? Porque claramente Pablo lo está citando.
Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Es decir, así que este primer versículo nos da la pauta teológica de lo importante y trascendental de tener una vida agradecida. Pero también la Biblia nos muestra las actitudes y las consecuencias de no ser agradecidos. Ya lo hemos visto en la serie El Afán, que el afán nos lleva a quejarnos y a murmurar, y esa es una de las consecuencias más típicas de aquellos que no se mueven en la gratitud. Otra de las consecuencias por las cuales las vidas que no se mueven en gratitud experimentan es la falta de servicio. Mucho se habla del llamado al servir, pero más que el llamado es el gozo de servir, que es nuestra gratitud. Muchos tienen el llamado de Dios al servicio, pero no lo hacen porque no están agradecidos, no es por falta de llamado. También otro elemento negativo que aparece cuando en nuestra vida no se da la gratitud es la incredulidad. Y es que cuando no agradecemos a Dios en el día malo, por ejemplo, es porque creemos que todos los días van a ser malos y están muy lejanos los días buenos. Pero cuando nosotros damos gracias en ese día malo, estamos automáticamente dando por hecho que ese día va a pasar y que pronto vendrán los días buenos. Incredulidad. ¿Qué me dice, por ejemplo, de la actitud de la falta de amor? El ingrato jamás se mueve en esa dimensión de amor. ¿Por qué? Porque el ingrato siempre piensa en lo peor, nunca piensa en lo mejor. Otro aspecto que aparece en la vida de una persona que no manifiesta su gratitud es la autosuficiencia. El mal agradecido solo se atribuye a sí mismo sus propios logros. Estas son el tipo de personas que solo piensan en sí mismos y hablan como si crecieron solos en el mundo. Quizás a la única persona que se le da gracias es a la mamá porque le dieron a luz, y los demás siempre le hicieron daño. La autosuficiencia. Y otra de las características del ingrato es la falta de bondad, la falta de no ser una persona que favorece a otros. Bueno, esto es un panorama muy general de lo que estamos viendo en relación a la temática de la gratitud. Queridos hermanos, esto es un tema muy bíblico, muy teológico, y la pregunta sigue en el aire: ¿cuán agradecidos somos? La Biblia nos muestra la razón por la cual nosotros carecemos de esa gratitud. Cuando Dios crió a la humanidad, su voluntad era que la humanidad viviera en la gratitud. Nosotros existimos para apreciar a Dios y Él nos crió para que le honremos, y una de las formas de honrarle es el agradecimiento. El apreciar a Dios tanto por quien Él es como las obras a nuestro favor son el fundamento para vivir una vida de gratitud. Pero quiero llevarles ahora a ver que nosotros fuimos creados para vivir en esa acción de gratitud. Escuche lo que Pablo escribe en Romanos capítulo número 1, verso 21. Pablo aquí describe lo que está mal en el mundo y nos deja entrever el lugar del agradecimiento en el orden de lo creado. Escuche: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios y ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido.
Parte del propósito de Dios al crear a Adán y a Eva fue que éstos le honraran a través de su agradecimiento. Y parte del propósito por el que nosotros hoy existimos es honrar a Dios a través de nuestro agradecimiento. Por esta razón encontramos tantos preceptos bíblicos que nos piden y que nos llaman a la gratitud. Entonces vemos acá que la humanidad lleva implícita dentro de sus objetivos como creación de Dios la gratitud. Pero viene una circunstancia que afecta y nos da el por qué nosotros nos cuesta ser agradecidos. Y es que, aunque fuimos creados para ser agradecidos, hay una naturaleza caída que nos lleva a ser ingratos. Todos hemos fracasado en el agradecer a Dios como debiéramos. No es lo mismo ser agradecidos y agradecerle a alguien que agradecerle a alguien como se merece. En ese sentido es que la humanidad ha fracasado. Tuve la oportunidad hace muchos años de leer algo que me impactó. Es un libro cristiano sobre precisamente la gratitud. Y estudiando un poco de esto, pues tenía que traerlo a colación. El autor Ann Voskamp escribió un libro que se llama La gratitud. Y dentro de un párrafo nos habla sobre el fracaso del primer hombre y la mujer y el diablo antes que ellos al experimentar y expresar correctamente su gratitud. Quiero leerle una parte de esto. Desde nuestros inicios seguimos reviviendo la historia del Edén, dice este escritor. Satanás quería más poder, más gloria. En última instancia, en su esencia, Satanás es un ingrato. Y eso fue lo que inyectó. Él inyectó su veneno en el corazón del Edén. El pecado de Satanás se convierte en el primer pecado de toda la humanidad, el pecado de la ingratitud. Adán y Eva son simplemente y dolorosamente malagradecidos por todo lo que Dios les da. ¿No es esa ingratitud el catalizador de todo nuestro pecado? Termina esta frase del escritor Ann Voskamp: nuestra caída fue, siempre ha sido y siempre será, que no estamos satisfechos en Dios y en lo que Él nos da. ¡Wow! Esto es fundamental. La humanidad nunca va a estar satisfecha de lo que Dios permite. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída, que procede de la ingratitud de Satanás, y este genera la ingratitud en Adán y Eva, quienes a su vez pasaron esta ingratitud a todos nosotros. Entonces, ¿por qué nos cuesta ser agradecidos? Aquí está la razón. Es dolorosamente cierto que somos personas ingratas tanto antes como después de nuestra conversión, porque seguimos luchando en nuestra naturaleza caída. Y no solo fallamos en ser agradecidos como debiéramos, pero también fallamos en equilibrar. Escuche bien esto. Es necesario equilibrar adecuadamente los aspectos materiales con los espirituales. Hay dos obstáculos a menudo que se interponen en nuestro camino en tener la gratitud que exalta a Dios. Por un lado está lo espiritual y por otro lado está lo material. Tal vez lo material es bien conocido en la sociedad occidental en el siglo XXI y es el entorno de todo lo aspecto físico, material que ven nuestros ojos, que incluso cuando hay gratitud por ello, lo espiritual es descuidado, si no es que rechazado del todo. Es decir, podemos estar agradecidos
por lo temporal, aunque mostremos poca importancia por lo eterno. Significa que a veces estamos más agradecidos solo por lo que vemos y no por lo que no vemos. Usted puede estar agradecido por su casa, pero ¿por qué no estar agradecido por la salvación? La respuesta es porque yo la casa la veo. En cambio, la salvación es una experiencia de fe. Pero también la espiritualidad suele ser particularmente peligrosa entre los que son llamados espirituales. Podemos ser propensos a silenciar la bondad material de Dios hacia nosotros por temor a que la apreciación de tales bendiciones de algún modo nos distraiga de nuestra gratitud. Es decir, hay gente que piensa que solo hay que agradecer por la salvación, por la redención, por la justificación. Pero cuidado, usted le dice gracias Señor por el trabajo que tengo, gracias por la casa, gracias por el vehículo, porque eso a usted lo convierte en materialista. Eso se llama desequilibrio. Y en nuestro pecado fallamos una y otra vez en equilibrar adecuadamente esta verdad. Ahora bien, esa es nuestra naturaleza caída. Esa es la razón por la cual nos cuesta ser agradecidos. Pero el Evangelio es el Evangelio, las buenas noticias. Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, entró en nuestro mundo lleno de ingratitud, vivió en apreciación perfecta de su Padre, murió en nuestro lugar y por lo tanto su victoria nos da la capacidad ahora de poder ser personas agradecidas. Es Jesús quien ha manifestado la vida perfecta de agradecimiento y por eso al inicio les cité algunas de las muchas escrituras que yo le puedo dar en este momento. Mateo 11:25, Lucas 10:21, Juan 11:41, Mateo 15:36, Marcos 8:6, Juan capítulo 6, verso 11, verso 23, Lucas 22:17, Mateo 26:27, Marcos 14:23. Son otras escrituras más que nos muestran las cualidades de un Jesús modelándonos la vida de gratitud. Aún los mismos discípulos y apóstoles más adelante citaron la gratitud que modeló el Señor Jesús en Hechos 27:35 y en 1 Corintios 11:23. Ellos escribieron y hablaron sobre la gratitud que Jesús les modeló. Jesús no solo es Dios mismo, sino también la representación más pura de lo que uno puede llegar a ser cuando se está agradecido. Él nos hizo libres para poder agradecer. Por la fe en Él somos redimidos de esa ingratitud y su justa pena eterna nos hace libres para disfrutar del poder vivir agradecidos, honrando el favor de Dios. Así que es importante entender todos esos aspectos del por qué vivimos de la manera en que vivimos. Nos cuesta dar las gracias por una naturaleza caída, pero en Cristo podemos nosotros llegar a experimentar la libertad, no solo para ir al cielo, para el perdón de los pecados, sino para vivir el estilo de vida que es en Cristo Jesús, una vida de agradecimiento. Por eso yo quiero terminar en esta oportunidad recitando las palabras del apóstol Pablo, donde anima a los cristianos a tener una vida caracterizada por la acción de gracias. Quiero leerles varias escrituras. Colosenses capítulo número 1, versos 11 y 12. Que sean fortalecidos con todo el poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda la perseverancia y paciencia. Escuche,
con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Allí mismo, en el capítulo 2, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos. Y escuche, rebosando de gratitud. Capítulo 3, versos 15 al 17 dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y escuche, sed agradecidos. Sigue diciendo que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñando y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando, escuche, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Escuche, dando gracias por medio de Él al Dios el Padre. ¿Notó? Solo en esta escritura de Colosenses 3 del 15 al 17 se repite 3 veces la exhortación. Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y la escritura que tomamos al inicio, 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús por vosotros. Entendemos ahora esta escritura. Dar gracias no es el resultado de ver algo. Dar gracias es un estilo de vida que podemos conseguir en Cristo Jesús, que nos restaura la naturaleza divina, que es una naturaleza de agradecimiento. Y eso entonces nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. Quiero cerrar esta introducción invitándole a no perderse esta serie sobre la gratitud, importante para su vida. Síganos todas las semanas escuchándonos y con la ayuda de Dios seguiremos aprendiendo sobre la importancia de ser agradecidos. Mi buen Dios, hoy nos has dado esta pauta para poder introducir algo trascendental en la vida de aquellos que somos llamados hijos tuyos. Una vida de agradecimiento. Nos has enseñado que el afán solo produce queja y murmuración, y tu voluntad es que vivamos agradecidos. Por eso hoy, a través de esta introducción, tú nos vas a enseñar las razones y las formas de ser agradecidos. Permite que esto lleve a cada oyente a tener la experiencia diaria de no ser obligados a decir gracias porque una oración lo cita o porque un canto nos lo lleva a mencionar, sino que haya una convicción en cada corazón de que apreciamos lo que tú nos das y lo recibimos con gratitud. Señor, clamamos por esa generación agradecida, esa generación que deje de ver lo que no tiene y que agradezca lo que tiene, Señor. Muchas gracias por tu palabra, por tu enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Vea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias.
Voz Evangélica de América, Radio BEA.